Pichi haya sanayanaha te awalaka hiakatutchi suruk puna wauman. Rehuerrinha te intacasa aratacanum iguayú. Surupna Woman desde el territorio. Un programa que te informará sobre los hechos y aconteceres del territorio guayú. En el marco del proceso de paz que vive el Estado colombiano, la Fuerza de Mujeres Guayú, Guayú, ha venido adelantando un proceso de defensa de los derechos humanos y solicitud de justicia a las víctimas en territorio guayú. Uno de los componentes que viene gestando la Fuerza de Mujeres Guayú es el de la formación. En esta oportunidad nos encontramos en la comunidad de campamento del municipio Maicao, donde 15 jóvenes comunicadores de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú Jayariyu Farías Montiel se reúnen para ser partícipe del taller enfocado en el tema de conflicto armado en Colombia, el proceso de justicia y paz, los acuerdos logrados en La Habana y su importancia en la comunicación. Jacqueline Romero del Eiruku Espieyu, miembro de la Fuerza de Mujeres Guayú, nos cuenta el contexto histórico del conflicto armado en Colombia y por qué los jóvenes comunicadores indígenas deben conocer sobre estos hechos históricos. Fuerza de Mujeres Guayú, ayatashi guay kaskali chiru tu huneli tu víctima kali ro chiru tu hutpal tu womai ka chiru tu hutpal ka kan huru guayu en guaya tu derechos humanos manaka ka maria y mai tu guay paka atumawa huru pana tu womai ka ya ka ti guachaha ya chiru hikira hante te pitch kali hikira hante yeyu ko nera hat na hutpal wera tu hutpal kas tu hutpal tu derecho wamanaka hamushi hawaii no hor watu ha tu casa wachunta hat kachiro wacheha mal wana kia samainte watuhari hao los turwaman kwai bitiyara anai hatu wastum tuyara ho sakira waktu yare para han wahan tuyara exigibilidad de derecho manaka tuntali manaka ya katikana ningwai tu proceso de formación wamakata kira wakatu puna hatu itaipuna wakapur tuyara te pichkali romaulia hurupna tu woman. Los jóvenes de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Jayariyu Farías Montiel, nos cuentan acerca de sus experiencias y los aprendizajes adquiridos en este encuentro. Este taller me ha servido de mucho porque yo no tenía mucho conocimiento sobre cómo fue que llegaron a nuestro departamento, cómo afectaron a nuestros territorios, a nuestros pueblos. Y creo que la verdad, pues como comunicador indígena, debemos de saber muy bien a qué estamos expuestos dentro del territorio y qué vamos a poder comunicar. Pues principalmente creo que aprendí mucho porque sí había leído algo de los acuerdos de paz y todo este tipo de temas, pero siento que no le había prestado como la atención debida y desde el día de hoy creo que me voy con muchas inquietudes, realmente tengo muchas dudas, tengo también preguntas internas y pues también creo que lo primero que hay que hacer es como sentarse, estudiar, leer bastante, entrevistar y pues creo que desde ahora voy a tener un compromiso más fuerte desde cómo comunicar, ¿no? Soy un joven que nunca vivió y el terrorismo, del conflicto, pero que es necesario aprender acerca de lo que a nuestros ancestros y las generaciones pasadas vivieron para poder hacer un cambio en nuestro país y poder hacer entender a las personas y a las siguientes generaciones los problemas que todos nos ha afectado a todos y hacer un cambio y decir y hablar lo que no se ha hablado por miedo. Y esto por esta razón me ha servido mucho aprender acerca de este taller. Lamentable que nuestro pueblo guayú y que toda Colombia haya tenido que vivir estos años con este conflicto y que hasta ahora no se ha podido calmar. Y como nosotros como comunicadores guayú y con la Fuerza de Mujeres Guayú estamos en el proceso de tratar de conocer la verdad de estas historias y de estas familias y llegar a una conclusión de que porque todo esto pasó y que a la final ojalá se pueda resolver todo esto. La comunicación a través de los diversos medios audiovisuales, escritos y fotográficos
En numerosas ocasiones ha sabido manifestar una estética del horror y también ha sido una pieza invaluable para asumir el deber de hacer memoria. Es responsabilidad de un comunicador indígena saber la historia, la violencia y la guerra silenciosa que aún sigue azotando la tranquilidad de nuestro territorio. Se hace inevitable cuestionar la insensibilidad que ha deteriorado a esta sociedad que no ha logrado reconocer que existe una Colombia invisible y que ha estado profundamente desgarrada. Es el deber de los comunicadores el poder contar y narrar las historias desde sus orígenes, sus inicios, poder relatar exactamente cómo han sido los acontecimientos que se han presentado en el marco de este conflicto armado que aún no sana el alma, el corazón, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. No lo olvides, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y YouTube, Red Comunicaciones Wayuu. En Instagram nos encuentras como Red Wayuu. Y les dejamos el contacto telefónico para que nos hagan llegar sus videos, fotos y audios desde tu barrio, ranchería o el lugar donde te encuentres. 312-282-6567 o al 314-389-1609. Los esperamos hasta una próxima entrega. Anaya WhatsApp, Kaya Hiranjia o Amahira.